habíamos dejado a los patriarcas atrás. Ahora el pueblo de Israel se encuentra en Egipto y allí llegamos al libro de Éxodo. Y lo primero que el autor del Éxodo, Moisés, quiere hacernos ver en este libro es que Dios ha comenzado a cumplir en Egipto lo que le había prometido a Abraham. Dice en el versículo 7 del capítulo 1: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿A qué le suenan esas dos palabras? Adán, Génesis 12 con Abraham, todos los descendientes de Abraham, ellos se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Sin embargo, al mismo tiempo, ese crecimiento les acarrea problemas por causa del temor de Faraón. Dice en el versículo 8: entre tanto que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, he aquí, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea que Faraón ve aquí la necesidad de esclavizar al pueblo de Israel. Pero nosotros sabemos por la trama que hemos venido siguiendo que esto es la simiente de la mujer en acción, actuando para impedir el cumplimiento de las promesas de Dios. Así que ahora la simiente de la mujer, los hijos de Jacob, son esclavos en Egipto. El pueblo, como Dios le prometió, tenía que ser liberado por Dios mismo. Dios lo había dicho en Génesis capítulo 15: he aquí que tu pueblo, le dijo Dios a Abraham, será esclavizado por más de 400 años. Sin embargo, nada puede frustrar los planes de Dios, y Dios manifiesta su poder en Egipto usando a unas insignificantes parteras para impedir que la simiente de la mujer haga lo que quiere. Y dice en el capítulo 1, los versículos 15 al 21, cómo las parteras en Egipto se opusieron al decreto de Faraón y no pudieron impedir del todo que el pueblo de Israel siguiera multiplicándose. Y lo que es más irónico todavía es que el eventual libertador y destructor de Egipto fue rescatado por la propia hija de Faraón, criado en el palacio de Faraón y educado en la sabiduría de los egipcios, que fue en el caso de Moisés, como vemos en Hechos capítulo 7 versículo 2. Así que Dios inicia esta tarea de liberar al pueblo cuando escucha el llamado de su pueblo. Éxodo capítulo 2 versículo 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. Pero noten otra vez cómo el Antiguo Testamento es una historia teológica, porque Moisés añade: Dios se acordó de su pacto. Dios se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Es una forma de decir: ahí está Dios mirando esta nación. ¿Habían otras naciones esclavas en el mundo cuando Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto? Sí. Por supuesto que sí, pero Dios no había hecho pacto con esas naciones. Dios había hecho pacto con Israel. Y lo que Moisés quiere hacernos ver y quiere hacerle ver a este pueblo que acaba de salir de Egipto y ahora está leyendo en el Pentateuco su propia historia, lo que Dios quiere recordarles es que todo lo que Dios hizo a favor de ellos fue por causa del pacto que Dios había hecho con Abraham. Nosotros conocemos la historia. Yo no estoy aquí relatando toda la historia del Antiguo Testamento. Moisés mata a un egipcio, tiene que salir huyendo. Dios lo manda a lo que hemos llamado la escuelita de Madián. O sea, ya a los 40 años Moisés era un hombre hecho y derecho, con mucha sabiduría, con una profunda oratoria, dice en Hechos capítulo 7, y Dios lo manda 40 años al desierto para lidiar con pastores. Así que allí Moisés no tenía nadie con quien hablar de cosas profundas, de cosas filosóficas. Moisés se pasó 40 años pastoreando ovejas.
El mismo proceso que vimos en Jacob cuando luchó en Peniel con el ángel. Dios debilitó a Moisés. Y ya cuando tiene 80 años de edad, Dios le dice: bien, Moisés, ahora estás listo para ir a libertar a mi pueblo. Y ustedes saben cómo el mismo Moisés, narrando la historia, él no se presenta como un gran estratega, lleno de valor y de coraje, como nosotros esperaríamos. Él se presenta más bien como un hombre que está plenamente consciente de su propia debilidad. De hecho, la grandeza de Moisés consiste en saber que en su propia fuerza él no va a poder libertar al pueblo de Israel, sino confiando únicamente en el poder de Dios. Y yo creo que por eso que en Números capítulo 12, versículo 3, ¿cuál es el comentario que se dice de Moisés? Que era el hombre más manso de la tierra. En esa escena cuando María y Aarón murmuran contra Moisés, etcétera, etcétera. Otro elemento importante en esta narrativa es la conexión del Éxodo con el pacto de Abraham, como vimos ya, no solamente en Éxodo capítulo 2, versículo 23, sino también en Éxodo capítulo 13, versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y además dijo Moisés, así dirás a los hijos de Israel: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado para siempre. Y lo repite otra vez más adelante. Ahora, esta conexión con el pacto nos ayuda a entender una de las historias más extrañas que hay al comienzo del libro de Éxodo. ¿Cuál es esa historia? Es bien rara. Con Séfora. En Éxodo capítulo 4, versículo 24, Moisés está listo para ir a libertar a su pueblo, pero se le aparece Dios. Y dice en el versículo 24: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad que tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué fue lo que pasó ahí? O sea, ¿por qué el mismo Moisés relata en ese contexto una historia tan extraña? Porque Moisés quiere hacernos ver que si la señal del pacto era la circuncisión y los que no se circuncidaban serían cortados del pueblo, es obvio que Moisés no puede ser el agente libertador provisto para cumplir el pacto cuando él mismo no estaba dispuesto a circuncidar a su hijo. Y probablemente había sido Séfora la que se lo había impedido. ¿Y qué es eso de una circuncisión? Séfora no era israelita. Pero aquí se explica esa conexión entre la circuncisión y la acción de Moisés, porque Moisés no era un simple libertador, Moisés era un agente del pacto. Y así llegamos, ¿verdad?, a la salvación. Dios se le aparece a Moisés: yo soy el que soy. Y ahora viene Dios salva por sustitución. Frente al menosprecio de Faraón por el Dios de Moisés, Dios le envía 10 plagas. Y cada una de estas plagas son una muestra del poder de Dios superior al poder de Egipto y al poder de sus dioses. Porque cada una de estas cosas eran dioses en Egipto. Y Dios envía plagas. El río Nilo, por ejemplo, era un dios en Egipto. El primogénito de Faraón era Dios en la tierra. Y cada plaga afecta la idolatría en Egipto. ¿Qué hacen estas plagas? Endurecen el corazón de Faraón hasta que en la última Faraón decide liberar al pueblo. Ahora, ¿quién por fin endureció el corazón de Faraón? ¿Fue Dios o fue Moisés? Dios. Fue Dios, no Faraón. O sea, Faraón, el pobre Faraón no endureció su corazón. El endurecimiento de Faraón es presentado en la narrativa claramente en una doble dimensión.
Por un lado, se nos dice que Faraón endureció su corazón contra Dios. Esa fue su decisión. Éxodo capítulo 7, versículo 14. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y él no quiere dejar ir al pueblo. No fue Dios que lo hizo no querer. Él no quería. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. Capítulo 8, versículo 32. Mas Faraón endureció su corazón aún esta vez. Capítulo 9, versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. O sea que Moisés nos dice explícitamente: Faraón endureció su corazón. Pero por el otro lado, la narrativa también nos dice que Dios endureció su corazón. Deuteronomio capítulo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayáis vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Capítulo 7, versículo 3. Yo endureceré el corazón de Faraón. Versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó Moisés, no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y lo mismo vemos en el capítulo 8, versículo 19, en el capítulo 19, versículos 7, 12 y 35. En otras palabras, la obstinación de Faraón no es el único elemento que entra en juego en esta historia, sino el plan soberano de Dios, que había decidido, había decretado mostrar su poder, derramando sus justos juicios sobre la tierra de Egipto, usando la dureza del corazón de Faraón. ¿Podía Dios enternecer el corazón de Faraón? Sí, pero él decidió glorificarse usando la dureza de su corazón. ¿Es Dios cruel por haber hecho eso? No, Faraón, eso era lo que merecía. Recuerden, cuando Dios castiga al hombre, es justicia. Y está bien, porque eso es lo que el hombre merece. Cuando Dios salva a alguien, eso es mucha misericordia, porque eso es algo que nadie merece. Por eso decía un teólogo: no era digno del hombre ser salvado, pero era digno de Dios salvarlo. Pero no del hombre. Nosotros no somos dignos de ser salvados. Y ahora con la psicología humanista es increíble cómo se habla de la autoestima muchísimo, y se le dice a la persona: tú eres importante, fíjate cómo Dios se fijó en ti. Eso es poner patas arriba toda la Biblia, porque más bien hay que decirle a la persona: mira, dice la Biblia que Dios escogió a lo más necio, a lo vil, a lo menospreciado, y te encontró a ti. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces no tratemos de elevar la autoestima de la gente diciendo una cosa que la Biblia no dice. Así que, hermanos, Dios hizo que los egipcios odiaran al pueblo de Israel. Y eso lo dice el Salmo 105. Hay varios salmos donde se narra la historia completa de Israel. Salmo 105, no completa, sino que va por orden. Salmo 105, Salmo 106, Salmo 107. Y en el Salmo 105, en el versículo 25, dice: cambió el corazón de ellos, Dios cambió el corazón de los egipcios, para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Y lo increíble de la Biblia es que Dios ni siquiera pide excusas por decir eso. O sea, Dios dice aquí que Él cambió el corazón de los egipcios para que aborrezcan a su pueblo, para que pensaran mal contra su pueblo. Así que la salvación de Israel y el juicio sobre Egipto vino a ser el gran teatro de la gloria de Dios, el lugar donde el carácter y el nombre de Dios sería desplegado ante el mundo. Cuando los hijos de Israel estaban cerca de Jericó, Rahab, la ramera, le dijo a uno de los espías: es que ellos saben lo que pasó. Ellos saben cómo Dios abrió el mar rojo en dos. Ellos saben que Dios detuvo las aguas del Jordán. Ellos sabían eso. La plaga final que vino sobre Egipto está asociada con un cuadro redentor que Israel nunca olvidaría. En esta última plaga, Dios pasaría por la tierra ejerciendo su juicio y matando a los primogénitos de la tierra. Pregunta: ¿merecían los primogénitos de los israelitas ser muertos también?
Sí, todos merecían ser muertos porque todos eran pecadores, incluyendo los hijos de los judíos. Pero Dios le ofrece a su pueblo una vía de escape: el sacrificio de un cordero y el untar la sangre en los dinteles de la puerta de la casa. Éxodo capítulo 12, versículo 23. Y con este acto salvador, Dios le muestra al pueblo de Israel un principio muy importante que encontramos a lo largo de toda la historia de la redención, y es que Dios salva por sustitución. Dios salva por sustitución. Aunque el pueblo merece morir, alguien muere en su lugar. Y esto prepara a Israel para el mayor acto de sustitución que iba a ocurrir, del cual la Pascua era solo una sombra. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el griego, que es un idioma muy preciso, hay dos palabras, hay varias palabras, pero hay dos palabras básicamente que significan quitar. Si yo tomo este control de encima de la mesa y lo pongo aquí, ¿qué yo acabo de hacer? Yo acabo de quitar el control que estaba encima de la mesa y lo puse en otro lugar. Pero si yo tomo el control ahora de aquí y lo tomo en mis manos, ¿qué yo acabo de hacer? Otra vez quité el control de este lugar. Pero ¿cuál es la diferencia entre la primera acción y la segunda? ¿Ah? Que ahora yo lo quité para quedarme con él. Esa es la palabra griega que se usa en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero tomándolo con él. O sea, Cristo no hizo esto, sino que él tomó el pecado del mundo y así lo quitó. Cristo quitó el pecado del mundo. Y esto es importante porque eso nos hace ver otra vez que la palabra mundo allí no puede referirse a todos los pecados, a todos los hombres que han vivido, viven y vivirán en el planeta Tierra. Porque si Cristo quitó, tomando para sí el pecado de todos los hombres que han vivido, viven y vivirán en el planeta, nadie podría perderse en el infierno, porque el pecado no puede ser castigado dos veces. De hecho, John Owen, en su famosa obra La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, él dice: hay solo 4 posibilidades en cuanto a la muerte de Cristo en la cruz. O Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, lo que dicen los arminianos, o Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres, en cuyo caso nadie se salvaría, porque Él murió solo por algunos pecados. O Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres, o Cristo murió por algunos pecados de algunos hombres. Obviamente las únicas posibilidades que habría de salvación es si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, o si Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. Las otras dos tenemos que eliminarlas, porque si Cristo murió por algunos pecados de algunos hombres o por algunos pecados de todos los hombres, como quiera no se salvaría. Así que o Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, o Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. Bien, si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, todos tendrían que salvarse, dice Owen. El arminiano dirá: no, un momentito, es que Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, pero si una persona es incrédula no se va a salvar, y la incredulidad no es un pecado. No es un pecado. Entonces, si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, aún los incrédulos deberían salvarse, porque Él murió por todos los pecados de todos los hombres. Él pagó por todos los pecados de todos los hombres. Pero lo cierto es que Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bien, es por eso que Cristo muere en la época de la Pascua, porque Él es el Cordero Pascual. Mateo capítulo 26, versículo 19, Juan capítulo 19, versículo 31. Así que el rescate de Egipto del pueblo de Israel prefigura una liberación aún más grande, la liberación del pecado que Jesús obtiene por medio de la cruz. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8 exhorta a los corintios a que eliminen toda levadura que hubiera entre ellos, es decir, la falta de disciplina eclesiástica que se estaba dando en el pueblo, en la iglesia de Corinto,
¿Y cuál es el argumento de Pablo? Porque Cristo, vuestra Pascua, ya fue sacrificado por vosotros. Pero ahora el pueblo de Israel, esta foto fue tomada en el momento preciso en que se estaban dividiendo las aguas por satélite. El pueblo de Israel está frente al Mar Rojo. El Señor los ha llevado a través de la ruta más difícil. En vez de guiarlo directamente a la tierra prometida, hubiera sido mejor llevarlo por la franja costera desde el delta del Nilo hasta la tierra de Canaán. Dios los guía por el desierto, y eso era como correr por un callejón sin salida, con paredes por todos lados. Pero el propósito de Dios aún está por verse. Él ya ha superado la barrera del corazón de Faraón, ahora va a superar la barrera del Mar Rojo. Israel saldrá de Egipto no por el camino fácil de la ruta comercial. A ver si se ve mejor así. Ahí está. Se ve mejor, noten ahí cómo Dios, esa fue la ruta que Dios usó. Es una ruta bien incómoda la que Dios usó para llevar al pueblo desde Gosén hasta el monte Sinaí, porque Dios quiere de nuevo mostrar su poder. Perdón. Cuando llegan al monte Sinaí, al pie del monte, ahí ocurre algo muy importante. Por cierto, ¿ustedes se acuerdan lo que Faraón le preguntó a Moisés cuando en su soberbia Moisés iba a liberar al pueblo? Y le dice: Jehová dice que deje salir al pueblo. Y en Éxodo capítulo 5 versículo 2, Faraón le pregunta: ¿y quién es Jehová? Pero algunos teólogos dicen: Dios le respondió en el Mar Rojo. Ahí Faraón conoció finalmente quién era Jehová. O sea, cuando Faraón quiere perseguir al pueblo, quedó ahogado con todo su ejército. Algunos escépticos dicen: no, lo que pasa es que la marea baja en esa época del año. Y entonces los hijos de Israel pasaron el mar, pero era porque el agua estaba bajita. Bueno, como quiera, entonces fue un milagro, porque Dios ahogó a todo un ejército en 2 pies de agua. Pero bueno, el punto es que ellos pasan, ¿verdad? Y llegan a Éxodo capítulo 19. Y en Éxodo capítulo 19, en los versículos 5 y 6, dice Dios ahora al pueblo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y miren el argumento de Dios: porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por medio de su poder, el Señor ha librado al pueblo de Israel, los ha hecho un pueblo especial. Y es ahora, a partir de Éxodo 19, que Israel comienza a ser una teocracia. Ahora Dios es su rey. Pero no debemos perder de vista cuál es el propósito de la existencia de Israel, porque ellos muchas veces lo perdieron de vista. ¿Qué dice el texto otra vez? Ustedes serán mi especial tesoro. Esa era la parte que le encantaba a los israelitas. Sobre todos los pueblos de la tierra. Amén. Porque mía es toda la tierra. No ustedes, mía es toda la tierra. Ustedes son un reino de sacerdotes. ¿Qué hacen los sacerdotes? Los sacerdotes median entre el pueblo y Dios. ¿Cómo puede ser que un pueblo entero sea un reino de sacerdotes? Porque ellos mediaban entre Dios y el mundo. Ahora Israel era el instrumento de Dios para dar a conocer su nombre. Como dice en Deuteronomio capítulo 28 versículo 10, dice: ustedes, la razón de ser de vuestra existencia es santificar el nombre de Dios delante de todos los pueblos. Así que Israel no existía para sí mismo, sino para dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Ahora, ¿por qué es tan importante que enfaticemos que Israel existía para dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones? Porque es que estamos otra vez con la promesa de Abraham. Hermanos, ahí es que yo les digo, si nosotros leemos la Biblia, Éxodo, y ya, digo Génesis, ya terminé Génesis, ahora voy a leer Éxodo, y me olvido de Génesis, no voy a entender Éxodo. Dios le había prometido a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todo lo que Dios había hecho con este pueblo en Egipto era para cumplir la promesa del pacto abrahámico: bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de
Israel, y por eso, como decíamos en la clase anterior, por eso los colocó en el lugar donde los colocó, en un lugar estratégico por el que tenían que pasar todas las naciones y ver a Dios reinando en una nación. Es en ese sentido que Israel sería un reino de sacerdotes y gente santa. Eso quiere decir, hermanos, que a Israel se le acaba de dar como encomienda cumplir la misma labor que se le encomendó a Adán en el huerto del Edén y a Abraham en Génesis 12. Nosotros dijimos, y yo sé que en la clase de ayer, cuando uno comienza a establecer la base de algo, a veces cansa y uno quiere avanzar más, pero era tan importante que nos detuviéramos con calma a ver todo esto. Nosotros decíamos que el huerto del Edén era el jardín del trono, era el asiento del trono, porque Adán como rey sacerdote, ¿recuerdan que hablamos de eso? Adán como rey sacerdote debía expandir el jardín a través de toda la tierra y hacer un gran santuario para Dios. Bueno, ahora Dios le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes me serán un reino de sacerdotes. Ese concepto de reyes y sacerdote está conectado aquí con la nación de Israel, como estuvo conectado con Abraham. La Biblia no dice que Abraham era rey y que Abraham era sacerdote, pero cuando leemos con cuidado el libro del Génesis, vemos claramente que Abraham actuó como rey y como sacerdote. Por un lado, en Génesis 14, él venció a 4 reyes, como vimos esta mañana. Luego, en Génesis capítulo 23, versículo 6, los habitantes de Hebrón se refieren a Abraham como príncipe de Dios. Y Dios le promete explícitamente a Abraham en Génesis 17:6 y en Génesis 17:16: reyes saldrán de ti. O sea que claramente Abraham tenía un linaje real. Y de la misma manera nosotros vemos a Abraham llevando a cabo actividades que sugieren un estatus sacerdotal. Abraham construía altares, Abraham sacrificaba en esos altares. Génesis 17, Génesis 12, versículos 7 al 18. Si están tomando nota, Génesis 12, 7 al 18, Génesis 13, 4, Génesis 13, 18. Y en adición a esto, Abraham tiene encuentros con Dios y recibe comunicación con Dios. Así que ese es el papel que ahora le toca jugar a Israel como un reino de sacerdotes y de gente santa. Es por eso que el clímax del Éxodo, ¿cuál es? El clímax del Éxodo es la dádiva de la ley y la construcción del tabernáculo. Hermanos, miren lo que es contar una historia en una forma teológica. Aquí está el libro de Éxodo. En los primeros capítulos, y cada triangulito va a ser del tamaño de la cantidad de capítulos que tocan ese tema en el libro de Éxodo. En los primeros capítulos 1 al 12, Dios libera al pueblo. A partir del capítulo 20, nosotros tenemos el Dios que exige la ley. Y a partir de ahí hasta el final, el Dios que se acerca en el tabernáculo. Ustedes ven lo desproporcional que es esta historia. La parte emocionante, que es verdad, la victoria de Israel, Éxodo le dedica un poquito de tiempo. A la ley, más tiempo. Y entonces después se pasa un montón de capítulos describiendo una tienda de campaña. De verdad, ¿por qué Dios hace eso así? Oye, yo hubiera querido saber un poco más de cómo fue eso. Por ejemplo, veían peces los hijos de Israel cuando pasaron por el Mar Rojo. Es interesante. Ustedes, una columna de agua, ellos veían peces, un tiburón que salía. O sea, ¿cómo fue eso? Nosotros no sabemos. Dios no reveló esos detalles. Pero Dios sí se tomó su tiempo para explicar la ley y para explicar el tabernáculo. Y esto nos lleva al segundo punto: el gobierno y la bendición de Dios. Ya vimos cómo está este grupo de gente se convierte en pueblo de Dios. La promesa dada a Abraham. Ahora viene el gobierno y
y la bendición de Dios. Génesis 12:2. Te bendeciré. Esa fue la promesa. Veamos ahora el cumplimiento parcial. El cumplimiento parcial. Estar bajo el gobierno de Dios es disfrutar de la bendición de Dios. Adán y Eva conocieron la vida en su plenitud mientras obedecieron a Dios. Así que la ley de Dios era para el bien de ellos. Pregunta, hermanos, si rechazar la ley nos lleva a la muerte y a la maldición, y la maldición no es otra cosa que separación de Dios. El infierno es el infierno porque allí las personas no disfrutarán ni una gota de la misericordia de Dios. Esa es la maldición. Entonces, la restauración de la ley debe ser bendición y vida, porque allí está la presencia de Dios. Así que en este momento, la promesa de bendición, que pasó aquí, se cumple principalmente de dos maneras. Se cumple a través de la dádiva de la ley y se cumple a través de la presencia de Dios. Esa es la bendición. La ley es dada por Dios en el Sinaí no para ganar la salvación o la liberación. Dios les recuerda desde el principio de la ley que ellos ya habían sido liberados. En Éxodo capítulo 20, ¿cómo comienza Dios? Y habló Jehová Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mis hermanos, Dios declara claramente, si se puede decir así, que Él es el Dios de este pueblo. Los redime antes de la ley, por lo que la obediencia de ellos no puede ser un intento desesperado por ganarse el favor de Dios. Ya ellos tenían el favor de Dios. Esa es la tesis que Pablo defiende en su epístola a los Gálatas. La ley no anula la promesa dada por Dios a Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Así que la salvación no viene por la obediencia. Algunos dispensacionalistas creen que los israelitas del Antiguo Testamento se salvaban por obedecer la ley. Nadie se salva por obedecer la ley, porque nadie puede cumplir la ley. No, ya ellos habían sido salvados de la esclavitud de Egipto y ahora Dios les da la ley, después, posteriormente. Sin embargo, la obediencia es necesaria para recibir y disfrutar la bendición dentro del pacto. Déjenme ponerles un ejemplo. Mi esposa y yo vivimos en un edificio de apartamentos y estamos en un 7º piso. Y el apartamento tiene una galería con un balcón. Cuando nuestros nietos estaban pequeños, nosotros teníamos la galería sin rejas, porque los nietos no podían subirse en nada para tirarse el pie. Pero una vez los nietos comenzaron a caminar y ya podían subirse sobre un mueble y ya era peligroso, nosotros tuvimos que poner las rejas. Esas rejas no estaban allí para quitarle diversión a nuestros nietos. Esas rejas estaban allí para protegerles la vida y más aún, para que ellos pudieran moverse libremente en la galería. Eso es la ley. Por eso es que dice el salmista: andaré en libertad porque guardé tu mandamiento. La ley no es una camisa de fuerza. La ley es una protección. Y es una protección que nos permite vivir en libertad. Y eso es exactamente lo que hace Dios con el pueblo de Israel. Por ser el pueblo escogido de Dios, los israelitas deben vivir de una manera santa, de una forma específica. ¿Cómo podrían vivir así? Dios tenía que revelárselos, y es de eso que se trata la ley. ¿Qué hace la ley? Bueno, la ley hace tres cosas. En primer lugar, revela nuestro pecado. En segundo lugar, Dios revela la necesidad de un Salvador. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando yo me veo en el espejo de la ley, evidentemente yo no puedo cumplirla. Y en tercer lugar, la ley revela cuáles son las normas de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Si ustedes no, no tienen una justicia que sea mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ese es el propósito de la ley. Lamentablemente, el pueblo evangélico, y sobre todo en esta época, no siempre ha tenido una visión apropiada
de la ley. Y esto básicamente por 3 razones, como bien señala Michael Williams. En primer lugar, porque erróneamente muchos identifican a los fariseos con los creyentes del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, al presuponer que los fariseos representan la religión del Antiguo Testamento, y al ver que Jesús criticó fuertemente a los fariseos, entonces presuponemos que Jesús negó cualquier valor a la ley. Pero eso es un razonamiento erróneo. En tercer lugar, porque tenemos una noción equivocada de lo que significa libertad. En nuestra cultura, libertad significa el derecho a hacer lo que yo quiera sin sufrir ninguna penalidad por ello. ¿Verdad que sí? Eso es lo que significa libertad. Yo puedo hacer lo que yo quiera y nadie me puede penalizar. En la Biblia, libertad significa poder obedecer a Dios para poder mantener una relación correcta con Él, con los demás y con el mundo que nos rodea. Eso es libertad. Así que la ley nos da libertad. Y el tercer concepto erróneo que tienen muchos evangélicos es que hemos heredado la noción de que la ley conlleva al legalismo. La ley nos lleva al legalismo, es decir, al intento de alcanzar la salvación por obras. Ser santo y ser legalista no son la misma cosa. Hermanos, ¿qué es un legalista? ¿Cómo definimos al legalista? Pretender ganarse el favor de Dios por las obras. El legalista es alguien que pretende ganarse el favor de Dios por las obras, ya sea por las obras de la Biblia o por las que él se inventa. Por eso alguien decía: te voy a dar 7 reglas para convertirte en un legalista. En primer lugar, establece normas más allá de lo que la Biblia ordena. En segundo lugar, haz todo lo que tú puedas para cumplirlas. En tercer lugar, siéntete superior a todos los demás que no cumplen las reglas que tú cumples. En cuarto lugar, trata de que todos en la iglesia vivan conforme a las reglas tuyas. Y en quinto lugar, golpea a los débiles. Eso es lo que hacen los legalistas. Ser santo no es ser legalista. Ser santo es querer obedecer a Dios para agradarlo a Él y para ser cada vez más conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, recuerden algo. Ustedes saben, ¿verdad?, de Alcohólicos Anónimos. El grupo de Alcohólicos Anónimos son alcohólicos en recuperación. Okay. Bueno, nosotros no somos legalistas anónimos, nosotros somos legalistas reconocidos, que estamos en recuperación, todos nosotros, porque todos nosotros venimos del mundo con el concepto de que el favor de Dios hay que ganárselo. Todas las religiones inventadas por el hombre enseñan salvación por obras, y lamentablemente muchas iglesias evangélicas también. Así que todos nosotros, hermanos, somos legalistas en recuperación. Y tenemos que vernos de esa manera. Tenemos que estar luchando con el legalismo todo el tiempo. Y te levantas por la mañana y dices: yo tengo que leer la Biblia, ¿verdad? Leí la Biblia. Yo tengo que orar. Yo tengo que predicar el evangelio a alguien en el día de hoy. Y si tú lees la Biblia y predicas el evangelio y oras como más de 1 hora, hoy Dios tiene que bendecirte. Porque estás, bien, súper con Dios. La verdad es que no importa cuántas horas tú leas la Biblia, no importa cuántas horas tú ores, no importa cuántos inconversos tú le prediques el evangelio, nada de eso te gana ni una onza del favor de Dios. La única razón por la que Dios nos bendice es por Jesucristo. Amén. Lo que pasa es, hermanos, que la vida cristiana, como oía recientemente, es como un barco. Y hay personas que ven la vida cristiana como 3 barcos diferentes. Hay personas que ven la vida cristiana como un bote, puedo decir un bote más que un barco, como un bote de remos. Esos son los legalistas. Ellos están ahí para que el bote pueda avanzar. Aquí estoy esforzándome, Señor, mira. Luego están los que tienen en la vida cristiana como un bote de motor. No te afanes tanto, todo es por gracia. Ya fuimos hablando por gracia. Lo único que tienes que hacer es encender el motor, Él te lleva solito. No, la vida cristiana ni es un bote de remos ni es un bote de motor. La vida cristiana es un bote de velas. Tú tienes que subir las velas y el viento lo va a mover. Pero el que tienes que leer la Biblia eres tú. El que tienes que usar los medios de gracia eres tú, usándolos correctamente, porque es a través de esos medios que Dios te va a llevar a crecer. Entonces, al usar esos medios, tú no estás ganando méritos delante de Dios.
pero eso son condiciones necesarias, no meritorias. Son condiciones necesarias para crecer. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, que dice: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Como niños recién nacidos. Algunos leen ese texto y piensan que Pedro está hablando de nuevos creyentes. No, pero es que todos nosotros debemos anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque tenemos que seguir creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos idénticos a Cristo. Es decir, hasta que lleguemos al cielo. Tenemos que seguir usando los medios de gracia. Greg Nichols dice al respecto: el llamado de Dios es a una obediencia evangélica, fruto de su gratitud al Redentor. Esto subraya la naturaleza evangélica del pacto mosaico. ¿Oyeron eso? Esto subraya la naturaleza evangélica del pacto mosaico. Dios establece este pacto con un pueblo ya redimido, que Él rescató, no de la esclavitud del pecado y de la ira, sino de la esclavitud a las que estaban sujetos en Egipto. Así que esta ley moral nos muestra claramente lo que Dios esperaba del pueblo, y no era una obediencia legalista. Hermanos, ¿cuáles son el primero y el último mandamiento del decálogo? Mandamiento número 1: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 10: no codiciarás. Estos dos mandamientos son como un paréntesis un paréntesis, no, dos, ¿cómo se llama esto? Dos corchetes. Son dos corchetes que abarcan todos los demás mandamientos. Yo debo tener a Dios como mi Dios, y yo no debo codiciar nada porque Dios es mi Dios. Es un mandamiento similar. Si Dios es mi deleite y en Él está mi satisfacción, yo no voy a codiciar lo que no tengo. Y como no voy a codiciar lo que no tengo, no voy a desobedecer ninguno de los otros mandamientos. O sea que estos dos mandamientos me dicen claramente que los 10 mandamientos son mandamientos de gracia. Yo debo tener a Dios como mi Dios, y Él debe ser mi todo, Él debe ser mi deleite. Y si Él es mi deleite, yo voy a obedecer todos los demás. Ese es el punto de las tablas de la ley. Así que no es ese concepto que tienen algunos evangélicos de lo que la ley es, como una camisa de fuerza, de la que Cristo, ay, gracias, qué bueno, Cristo me liberó de la ley. No, Cristo te liberó de la maldición de la ley. Pero seguimos siendo hijos del pacto, que tenemos que obedecer a Dios. Y de hecho vamos a ver más adelante cómo una de las promesas del nuevo pacto es: voy a poner un corazón nuevo dentro de ustedes. ¿Para qué? Para que obedezcan la ley de Dios. Luego que Dios les da los 10 mandamientos, entonces vienen una serie de regulaciones en los capítulos 21, 22 y 23 sobre situaciones específicas, así como los cristianos deben comer y beber para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Los israelitas debían mostrar el señorío de Cristo en todos los aspectos de su vida, y es de eso que trata la parte de la ley del capítulo 21, 22 y 23. Y luego que esto ocurre, el pacto es finalmente establecido con una comida y un sacrificio. Éxodo 24. Dios le pide al pueblo, le pide a Moisés que suba al monte con un grupo de israelitas escogidos. Dice en el versículo 8: entonces Moisés, capítulo 24, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. No olviden, el pacto con Moisés no anula el pacto con Abraham. El pacto con Moisés se construye orgánicamente sobre el pacto con Abraham. En otras palabras, es una actualización, como ustedes hacen con la computadora. Es una actualización de los pactos. Y miren ahora cómo ciertamente el pacto mosaico era evangélico. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel.
y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Mis hermanos, ¿por qué está esa historia ahí otra vez? ¿A dónde nos está llevando Moisés aquí? Al huerto del Edén. Adán y Eva tenían comunión con el Señor, y él se paseaba libremente por el aire del día. Ahora Dios le dice a Moisés: ya que tú has rociado esta sangre del pacto, ahora ven, sube al monte y vamos a comer juntos. Vamos a tener una comida juntos, y ustedes me van a ver a mí. ¿Qué vio Moisés y qué vieron las personas que estaban con él? Nosotros no lo sabemos, porque la Biblia dice claramente que a Dios nadie le ha visto jamás. Alguna forma de teofanía vieron los hijos de Israel. Pero ¿saben qué es lo importante de este pasaje? Que este pasaje prefigura lo que va a suceder cuando nosotros lleguemos al cielo. Porque en Apocalipsis capítulo 24, capítulo 22, versículo 4, la descripción del cielo termina diciendo: y verán a Dios. O sea, toda la historia bíblica es para llevarnos a esa, lo que los puritanos llamaban la visión beatífica, el ver a Dios, el tener comunión con Dios. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Como dice alguien, la meta del pacto es capturada en la experiencia de ver a Dios. El más grande deleite, de hecho, la meta de toda la historia redentora es ver su rostro, dice este autor. Tal parece que la experiencia de ver a Dios disfrutada por Moisés y sus acompañantes es una anticipación de lo que Apocalipsis describe. Así que esto resalta el hecho de que la gran promesa del pacto mosaico es la presencia de Dios en medio de ellos en un gobierno teocrático. La presencia de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arco del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Son dos ideas paralelas. ¿Para qué yo quería construir esta casa? La casa entera para el arca. O sea, el gran propósito del templo era el arca, porque el arca es el estrado de los pies de nuestro Señor. Y eso mismo dice en el Salmo 99, 5, en el Salmo 132, 7, en Isaías capítulo 60, 13. ¿Pueden copiar? Bueno, esto se está grabando, ¿verdad que sí? Isaías 60, 13, Isaías 66, 1, Salmo 11, 14, Lamentaciones 2, 1. De manera que el tabernáculo era el contacto entre el cielo y la tierra. Ahí estaba el arca, que era el estrado de los pies del Señor. Cuando la construcción del tabernáculo fue concluida, Dios desciende y su gloria llena el lugar. Ahora se encuentra en medio de su pueblo una vez más. Pero esto presenta un problema, y ya con esto vamos a concluir. ¿Cómo puede un Dios santo vivir en medio de un pueblo pecador sin destruirlo? La presencia de Dios es una bendición, pero también es un problema. ¿Cómo se soluciona ese problema? A través de los sacrificios. Entonces ahí es que viene el libro de Levítico. O sea, todos estos sacrificios que se nos menciona, y de hecho la palabra tabernáculo en Levítico también es prominente, como vamos a ver mañana. Porque la presencia de Dios es el asunto, no son los sacrificios. Los sacrificios están allí para poder mantener la presencia de Dios. Esa es la respuesta. Así que solo el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Los sacrificios permiten una relación con Dios, pero todavía en el Antiguo Testamento no muy estrecha, ya que esos sacrificios no erradican por completo el pecado. Es por esto que todos estos sacrificios apuntan hacia un sacrificio mayor, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Su muerte fue una vez y para siempre solucionando el problema del pecado
rompiendo el velo en dos y dándonos comunión perfecta con Dios por medio de Él. En Hebreos capítulo 10, en los versículos 10 al 14, se dice una y otra vez: con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos a los santificados. Todos los sacerdotes están día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo con una sola ofrenda resolvió el problema. ¿Cuál es la conclusión del autor de Hebreos en el versículo 19? Acercaos confiadamente al trono de la gracia. O sea, Cristo hizo todo lo que hizo para que nosotros ahora podamos acercarnos a Dios.